ahora sí vamos a hablar de algo importante y de algo que no nos cansamos de reiterar año tras año tras año. La importancia del cuidado del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que está pasando? Para eso el doctor Eduardo Serra, jefe de emergentología del Hospital Regional Ushuaia, nos va a contar porque hubo un caso hace muy pocos días. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hace muy pocos días nos enterábamos en el barrio Pipo, un caso de dos hermanitos. Vamos por el principio, ustedes reciben el llamado pidiendo un médico porque pasaba ¿qué? En realidad esto comienza aproximadamente a las 23:45 de la noche, si mal no recuerdo, del domingo, en donde se solicita a través del 107 del número de emergencias la ambulancia porque había un menor que estaba inconsciente. Cuando se arriba al lugar se constata de que había monóxido de carbono y que en realidad los intoxicados era la familia completa. ¿Sí? ¿Cómo constata el médico al llegar que es ese panorama el que se encuentra? En realidad, cuando uno llega, nosotros trabajamos todos de manera articulada, ¿sí? Digamos, vamos bomberos, va la ambulancia y demás. Policía también y si es necesario también defensa civil municipal. Entonces, ante la sospecha de cuál es el cuadro con el que comienza el niño, cómo se lo encuentra y empieza a preguntar a la familia que también tiene síntomas asociados, es donde aparece la sospecha. Bien, inmediatamente se lo traslada, en este caso el chiquito estaba inconsciente con un grado de intoxicación ¿de cuánto? Tenían unos valores muy elevados de carboxiemoglobina en sangre que por la indicación, por la edad y por los valores de carboxiemoglobina requerían tratamiento con cámara hiperbárica. Bien, hasta ahí llegamos entonces. ¿Cómo nos damos cuenta en casa cuáles son los síntomas que podemos prestarle atención sabiendo que existe la posibilidad de una intoxicación? Teniendo todo controlado, ahora vamos a explicar cómo es la prevención, pero ¿qué empezamos a sentir para que se nos despierte la alarma? El mayor problema con el monóxido de carbono es que no genera algo específico. ¿Sí? Digamos, podemos estar cocinando y como tenemos frío, tenemos el horno abierto, está funcionando mal la mecha del mechero del horno, y entonces empezamos a sentir que nos duele la cabeza. Hoy me duele la cabeza. Bueno, salís de la cocina, vas al baño, vas a hacer otra cosa. Si trabajas en casa, vas y planchás o haces otra cosa, ya te vas sintiendo mejor, porque corriste de la cocina. Del lugar, claro. Volviste a la cocina, volviste a sentir dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza ya te empieza a doler un poquito más, ya es más intenso. Quizás no te duele la cabeza, empezás a tener como náuseas, o se te empieza a revolver el estómago, sentís como retorcijones y náuseas. No hay un síntoma específico y adecuado. También varía. No es lo mismo la exposición de los chicos por la superficie corporal que la superficie del adulto mayor o aquel que tiene patologías previas. La persona que tiene, por ejemplo, enfermedad coronaria, si está expuesto a monóxido de carbono, no va a sentir algún síntoma específico de intoxicación por monóxido de carbono. Lo más probable es que empiece a sentir su patología propia. Exactamente, el dolor de pecho por la enfermedad coronaria. Ah, bueno, ese es un dato importante. O sea, a ver, y volviendo a lo que nos decía, si sale del ámbito por alguna razón, ¿ese dolor de pecho aminora o se sostiene? Sí, no. Siempre porque uno automáticamente cuando se corre del lugar, digamos, a ver, no es lo mismo, insisto, de que por ahí hayamos estado toda la noche, ¿sí? Respirando este monóxido de carbono y que obviamente a la mañana vamos a estar inconscientes, ¿sí? No nos vamos a levantar y alguien nos va a ir a buscar, a que si estamos haciendo alguna actividad o estamos dentro de la casa expuestos a esto y empezamos con esta sintomatología. Claro. Y ahora vienen los riesgos, porque esto puede pasar de noche que nos encuentra dormidos, ¿y ahí qué pasa? Y ahí lo más probable es que la persona termine falleciendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso? O sea, primero agarra un dolor, uno se va a dormir. Se va a dormir. Vos te vas a dormir como te vas a dormir todas las noches, pero resulta que el mechero del calefactor que tenés en la habitación está funcionando mal. El monóxido de carbono no tiene olor, ¿sí? El monóxido de carbono no viene en el gas, ¿sí? Pero la combustión entre el gas, ¿sí? y el oxígeno la mala combustión genera monóxido de carbono. Nosotros no sentimos el monóxido de carbono, pero ¿qué es lo que hace el monóxido de carbono? El monóxido de carbono cuando ingresa a la sangre
desplaza la molécula de oxígeno del glóbulo rojo y se adhiere 10 veces mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, todas las moléculas de oxígeno de nuestro organismo se terminan reemplazando por monóxido de carbono y se termina bloqueando todo el ciclo aeróbico del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos falleciendo. Miriam, Doctor, y si me permite sí. una preguntita chiquitita. ¿Y hay secuelas posteriores después de esto? Depende cuál es la afectación. Sí, a ver, si tenemos una afectación muy importante neurológica y no sé, a ver, siempre el mayor problema de la secuela es la demora, ¿sí? en la recuperación. atención. Exactamente. La recuperación. Digamos, si nosotros nos enteramos al día siguiente, ¿sí? de que encontramos a esta persona y le vamos a dar todo el tratamiento, lo que no vamos a saber es si va a quedar con secuela neurológica, por ejemplo, o no. Doctor, yo le tengo dos preguntas para hacerle. Una, porque usted me está diciendo, estoy cocinando, prendí el horno, se calentó la casa, yo en ese momento respiré monóxido de carbono, apago porque la casa está calentita, en otro lugar que está un poquito más aireado, se me pasan los síntomas, no está, lo que está produciendo la pérdida no está. ¿Eso me genera algún tipo de secuela el haber respirado durante ese ratito? A ver, la exposición crónica a esto sí genera lesiones. Bien. Y en este caso, por ejemplo, estaba toda la familia, ahora parte de la familia tenía síntomas, el chiquito era el que estaba inconsciente y esa fue la alarma. Suponiendo que toda la familia está inconsciente y llega una persona que llega más tarde de trabajar y los encuentra a todos en ese estado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es, ante la sospecha de todo esto, es primero abrir un ambiente, abrir una ventana, dejar la puerta abierta y demás. ¿Por qué? Pues si no se va a terminar convirtiendo en víctima también. Va a estar respirando el mismo monóxido de carbono que respiró esa familia o la persona que fue a buscar. Lo segundo, inmediatamente eso que tiene que hacer es activar la emergencia. Bien. Cuanto antes se active la emergencia, antes se va a poder brindar la atención. Bien. Doctor, por supuesto, estamos hablando de la mala combustión. La prevención entonces, porque uno tiene todavía eso de, no, solamente los calefactores que no eran tiro balanceado pasaba eso. No. Hoy por hoy, hasta con la mayoría de las construcciones vienen con caldera. Bueno, si la caldera no tiene hecho el servicio adecuado, no tiene la instalación correcta, también genera combustión inadecuada y genera monóxido de carbono. O sea que todo lo que esté conectado al gas puede tener un mal funcionamiento y puede causar una intoxicación en cualquier momento. No solo eso, sino también las salamandras, todo lo que es la calefacción a leña, también genera monóxido de carbono. La revisión de estos, o sea, ¿cuál es lo recomendado? Todos los años, a ver, lo que uno debería hacer con su casa, a ver, el que alquila te lo piden cada vez que renovás el contrato. Y el que tiene su casa, cada vez que empieza la temporada de invierno, debe hacer la revisión de toda la instalación. El tema de las cocinas, por ejemplo, digamos, uno ve cuando empieza a ver en el mechero que está funcionando, que la llama no es azul, no es del color que tiene que... Amarillo, naranja. Si empieza a ser naranja o empieza a tener otro color en alguna parte, porque por lo general no es que funciona, digamos, que toda la llama es la que está cambiada, sino empieza por una parte de la llama, a aparecer naranja o a aparecer amarillo. Bueno, hay que revisar esos picos de la cocina, hay que revisar los picos del horno, hay que ver todas esas cuestiones. ¿Es recomendable, más allá de que estén los elementos de la casa controlados y que tengamos la certeza de que por lo menos cumplimos con las formalidades, ¿es recomendable dormir con un poquito de aire y con la ventana abierta? En realidad, sí. No es necesario porque cuando vos construís la casa, o cuando se construye una casa, a vos te obligan a poner las rejillas de ventilación. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Si uno tapa las rejillas de ventilación por el frío. Que lo tapa la mayoría de la gente. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner las rejillas de ventilación en lugares en donde no te enfríen el ambiente, ¿sí? O a determinadas alturas, o si las vas a tapar por el frío, no taparlas por completo. Claro. Y las construcciones precarias no directamente no las tienen. No las tienen. Claro, pero nosotros, a ver, no solo desde el Departamento de Emergencia salimos a atender a la gente, ¿sí? Nosotros hacemos todo un trabajo también de prevención, porque en realidad a nosotros, ¿qué es lo que nos gustaría? Que estas cosas no pasen. Claro. ¿Sí? Entonces, Por supuesto. por ejemplo, todo lo que son las construcciones precarias, los barrios altos y demás,
siempre tenemos talleres de explicarle cómo tienen que hacer para calefaccionarse, cómo tienen que tener, el cuidado que tienen que tener en los tirajes de la salamandra, porque es muy importante el tema de la combustión incompleta que generan los troncos. Claro. Claro. Sí, porque, a ver, si no Bueno, hay... es importante también, doctor, no solamente los productos, el gas, sino que cuando uno se calefacciona con, Sí, sí. con troncos o salamandras, también se produce el mismo efecto. A ver, y esto a cualquiera nos puede haber pasado. Van al campo, hacen un asado, un fogón grande, pasan el día, la noche les duele la cabeza. Estuvieron respirando el humo de la combustión del asado. Bueno, eso es intoxicación con monóxido de carbono. ¿Hay estadísticas hasta el momento de este año? De la ¿La cantidad cantidad de gente que atendida? llevamos, este año en la provincia van 7 pacientes, ninguna víctima fatal. Bien, y me quedó pendiente, usted comentó que este chiquito lo llevaron a la cámara hiperbárica. Sí, ella y el chiquito y la hermana. Y la hermana. ¿Qué es lo que hace la cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica lo que hace es, nos lleva a una presión, ¿sí? Digamos, es como si buceáramos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos a esa gran presión a la cual nos somete la cámara hiperbárica, se favorece la difusión de gases, ¿sí? Por la ley de Boyle-Marriott. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a una determinada cantidad de atmósferas, ¿sí? Para abajo, lo que hace es que favorezca que se desplace el monóxido de carbono que está adherido al glóbulo rojo y se cubra con oxígeno. Bien. Y eso, bueno, es un proceso que dura ¿cuánto? Depende de la rapidez. En realidad, depende de la cantidad de síntomas que tenga el paciente, la cantidad de carboxihemoglobina que nosotros dosemos. Por lo general se puede dar una sola sesión de determinada cantidad de horas o se pueden hacer determinado número de sesiones de manera diaria. Bien, entonces la recomendación, por supuesto, de cuidar, de hacer la revisión. Podés hacerlo hoy, no lo hiciste a principio de año, no importa, hacelo hoy. Si esa plata siempre es bien invertida y te evitas un disgusto y, por supuesto, de más está decirlo, no tapar, como dijo el doctor, los ventiletes, los respiraderos y además cualquier síntoma, dolor de cabeza que te desaparece, si te vas a otro ambiente, inmediatamente abrir todo y, por las dudas, llamar al servicio médico que te va a atender maravillosamente bien. Doctor Eduardo, será un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Escucharte, ser tu aprendiz.